El viento de marzo azotaba las ventanas del castillo Ashworth con una furia que parecía presagiar cambios. Jessamine Stormwind caminaba por los pasillos de piedra con la cabeza gacha, sosteniendo una pila de sábanas recién lavadas que aún desprendían el aroma a lavanda del cuarto de servicio. Tenía 23 años, pero en ese castillo podría haber sido un fantasma. Sus pasos resonaban suavemente contra el piso de mármol mientras avanzaba por el ala este, donde la luz de la mañana apenas penetraba a través de los pesados cortinajes de terciopelo borgoña. El cabello castaño oscuro de Jessamine estaba recogido en un moño apretado bajo su cofia blanca, y su uniforme gris de doncella, aunque impecable, parecía diseñado para hacerla desaparecer entre las sombras de aquellas paredes centenarias. «Stormwind». La voz estridente de la señora Blackwell, el ama de llaves, cortó el aire como un látigo. «¿Dónde diablos has estado?» La señora Margaret ha estado esperando su té desde hace 15 minutos. Jessamine se detuvo en seco, apretando las sábanas contra su pecho. «Disculpe, señora Blackwell, estaba en la lavandería y no me interesan tus excusas», interrumpió la mujer mayor, su rostro arrugado contorsionándose en una mueca de disgusto. «En este castillo no hay lugar para la mediocridad. Si no puedes cumplir con tus deberes básicos, habrá consecuencias». «Sí, señora». Jessamine bajó la mirada, sintiendo el ardor familiar de la humillación trepar por su cuello. No era la primera vez que la señora Blackwell la reprendía frente a otros sirvientes, y sabía que no sería la última. En los 5 años que llevaba trabajando en el castillo Ashworth, había aprendido que su voz no importaba, que sus esfuerzos pasaban desapercibidos y que su existencia era meramente funcional. El castillo Ashworth pertenecía a la familia Pemberton desde hacía más de 200 años. Lord Edmund Pemberton, un hombre de 62 años con bigotes canosos y modales aristocráticos, gobernaba la propiedad con mano firme pero distante. Su esposa, Lady Catherine, era una mujer delgada y severa que raramente dirigía la palabra a la servidumbre, excepto para señalar algún defecto en el servicio. Su hija, Margaret Pemberton, de 25 años, era la joya de la familia, hermosa, educada y completamente consciente de su posición privilegiada. Jessamine había llegado al castillo a los 18 años, huérfana y sin recursos. Su madre había muerto de tuberculosis cuando ella tenía 16, y su padre, un carpintero humilde de Bedford, había fallecido 2 años después en un accidente en el taller. Sin familia y sin herencia, Jessamine había aceptado el puesto de doncella como única alternativa a la indigencia. Al principio había albergado esperanzas de que el trabajo duro y la dedicación le ganarían respeto, quizás incluso una posición mejor dentro de la casa. Pero con el tiempo comprendió la cruel realidad. En el castillo Ashworth, las personas como ella eran invisibles. No importaba cuánto se esforzara, siempre sería la chica Stormwind, un nombre pronunciado con indiferencia o desdén. Después de dejar las sábanas en el armario de lencería, Jessamine preparó apresuradamente la bandeja de té para la señorita Margaret. Colocó las tazas de porcelana china con delicadeza, añadió el azúcar en el recipiente de plata y dispuso las galletas de mantequilla en un plato decorativo. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, contrastaban con la elegancia de los objetos que manipulaba. Subió las escaleras hacia la habitación de Margaret en el segundo piso, cuidando de no derramar ni una gota del té. Llamó a la puerta 3 veces, como dictaba el protocolo. «Adelante», respondió la voz cantarina de Margaret. Jessamine entró, manteniendo la mirada baja. La habitación de Margaret era un santuario de lujo. Paredes empapeladas en tonos rosa pálido, una cama con dosel adornada con cortinas de encaje y un tocador repleto de frascos de perfume francés y joyeros de terciopelo. Margaret estaba sentada frente al espejo, mientras su doncella personal, Elisa, le peinaba el cabello rubio en elaborados rizos. Al ver a Jessamine, Margaret ni siquiera giró la cabeza. «Llegas tarde», comentó con tono aburrido. «Deja la bandeja en la mesa y retírate». «Sí, señorita», murmuró Jessamine colocando la bandeja cuidadosamente. «Espera», Margaret levantó una mano. «Mira este desastre. Las galletas están mal acomodadas. ¿Acaso no te enseñaron nada sobre presentación?» Jessamine observó las galletas, perfectamente dispuestas en círculo. No había nada malo con ellas, pero sabía que contradecir a Margaret sería inútil. «Lo siento, señorita. ¿Desea que las reacomode?» Margaret soltó una risita. «No, ya es demasiado tarde.
Pero ten más cuidado la próxima vez. No quiero que mis invitadas piensen que vivimos en la mediocridad. ¿Invitadas?, preguntó Elisa, emocionada. Sí. Margaret sonrió ampliamente. Padre recibió una carta esta mañana. El marqués Henrik Nightwell llegará mañana al castillo. Jessamine sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar ese nombre. Henrik Nightwell. Incluso en los cuartos de servicio se hablaba de él en susurros reverentes. Era el soltero más codiciado de toda Inglaterra. Heredero de una fortuna incalculable, dueño de propiedades en Londres, Bath y Escocia, y según los rumores, poseedor de una belleza que había hecho suspirar a más de una dama de la alta sociedad. ¿El marqués Nightwell? Elisa casi gritó. Dios mío, señorita Margaret, ¿cree que viene a...? No seas tonta. Margaret la interrumpió, aunque su sonrisa delataba su emoción. Padre dice que viene por negocios relacionados con las propiedades del norte, pero naturalmente, aprovecharemos su visita para mostrarle la hospitalidad de los Pemberton. Jessamine permaneció inmóvil, esperando ser despedida. ¿Qué haces todavía aquí? Margaret finalmente la miró a través del espejo. Vete, y asegúrate de que la habitación de huéspedes principal esté impecable. No toleraré ningún error. Sí, señorita. Jessamine hizo una reverencia y salió rápidamente. En el pasillo, recargó su espalda contra la pared de piedra fría y cerró los ojos brevemente. El cansancio se acumulaba en sus huesos como plomo. Cada día era igual. Órdenes, humillaciones, invisibilidad. A veces se preguntaba si había algo más allá de esas paredes, si existía un mundo donde su voz importara, donde alguien la viera realmente. Pero esos pensamientos eran peligrosos. Los sueños no alimentaban ni pagaban techo. La realidad de Jessamine era simple: sobrevivir. Durante el resto del día, trabajó sin descanso preparando la habitación de huéspedes para el marqués. Limpió cada superficie hasta que brilló, cambió las sábanas por las más finas de lino irlandés y colocó flores frescas en los jarrones. La señora Blackwell inspeccionó su trabajo 3 veces, encontrando defectos imaginarios que Jessamine corrigió en silencio. Al caer la noche, cuando finalmente se retiró a su pequeña habitación en el ático, Jessamine se derrumbó sobre su estrecho catre. La habitación era espartana: una cama, una mesa de madera, una jarra de agua y una ventana pequeña que daba al bosque que rodeaba el castillo, pero era suya, el único lugar donde podía quitarse la máscara de sumisión. Se soltó el cabello, permitiendo que las ondas castañas cayeran sobre sus hombros. Frente al pequeño espejo agrietado que colgaba de la pared, se observó a sí misma. A pesar de los años de trabajo duro, conservaba una belleza natural que ningún uniforme gris podía ocultar completamente. Ojos color avellana que reflejaban inteligencia y tristeza a partes iguales, rasgos delicados que heredó de su madre, y una postura que, aunque forzada a encorvarse durante el día, revelaba una dignidad innata. ¿Quién eres realmente, Jessamine?, se preguntó en voz baja. No hubo respuesta, solo el ulular del viento contra los cristales. A la mañana siguiente, el castillo despertó en un frenesí de actividad. El marqués Nightwell llegaría antes del mediodía, y cada sirviente tenía órdenes estrictas de garantizar la perfección absoluta. Jessamine fue asignada a ayudar en la cocina durante el desayuno y luego a asistir en el salón principal. Cuando las campanas del vestíbulo sonaron anunciando la llegada de un carruaje, todo el personal se alineó en el gran salón de entrada. Lord Pemberton y su familia ocuparon sus posiciones en el centro, mientras que los sirvientes permanecieron en fila contra las paredes, como estatuas silenciosas. Las puertas se abrieron y una ráfaga de aire frío entró junto con la figura del marqués Henrik Nightwell. Jessamine, desde su posición en la segunda fila de sirvientes, apenas podía verlo. Pero cuando finalmente lo hizo, algo en su interior se removió. Henrik Nightwell era alto, quizás midiendo 1,85 m, con cabello negro azabache peinado hacia atrás y rasgos aristocráticos que parecían tallados en mármol. Pero fueron sus ojos lo que la cautivó, grises como el cielo antes de la tormenta, penetrantes e inteligentes. Vestía un traje de viaje impecable en tonos oscuros, y se movía con una elegancia natural que denotaba años de educación privilegiada. Lord Pemberton saludó Henrik con una leve reverencia. «Es un honor ser recibido en su magnífico hogar». «El honor es nuestro, marqués», respondió Lord Pemberton efusivamente. «Permítame presentarle a mi familia.
mi esposa, Lady Catherine, y mi hija, Margaret. Margaret hizo una reverencia elaborada. Sus mejillas sonrojadas de emoción. Es un placer conocerlo, Marqués Nightwell. Henrik tomó su mano y la besó cortésmente. El placer es mío, señorita Pemberton. Jessamine observó la escena con una mezcla de fascinación y resignación. Este era el mundo al que nunca pertenecería. Un mundo de títulos, riqueza y poder. Entonces, sucedió algo inesperado. Mientras Lord Pemberton guiaba al marqués hacia el salón, Henrik giró la cabeza ligeramente y su mirada barrió la fila de sirvientes. Por una fracción de segundo, sus ojos grises se encontraron con los ojos avellana de Jessamine. El tiempo pareció detenerse. Jessamine sintió su corazón detenerse en su pecho. Había algo en esa mirada, algo que no podía descifrar. No era la indiferencia habitual con la que la aristocracia miraba a los sirvientes. Era curiosidad, interés, reconocimiento, pero tan rápido como sucedió, el momento pasó. Henrik siguió caminando, y Jessamine se obligó a respirar nuevamente. Fue tu imaginación, se dijo a sí misma. Nada más. Pero mientras regresaba a sus deberes, no podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado, algo había comenzado. Y en las antiguas paredes del castillo Ashworth, donde las sombras guardaban secretos centenarios, una historia estaba a punto de nacer, una historia que transformaría para siempre la vida de la chica invisible. La lluvia comenzó a caer sobre Bedford con la persistencia característica de los días de abril. Gotas gruesas golpeaban los ventanales del castillo Ashworth, creando una sinfonía melancólica que acompañaba el ir y venir de los sirvientes en sus interminables tareas. Jessamine llevaba 3 días evitando cruzarse con el marqués Nightwell, aunque sabía que era una tarea prácticamente imposible en un castillo que, a pesar de su tamaño, parecía encogerse cuando alguien importante ocupaba sus habitaciones. Desde aquella primera mirada en el salón de entrada, Jessamine había sentido una inquietud que no lograba explicar. Se decía a sí misma que era absurdo, que un hombre de la posición de Henrik Nightwell jamás volvería a reparar en una simple doncella. Y sin embargo, cada vez que doblaba una esquina, su corazón se aceleraba con la posibilidad de encontrárselo. Era temprano en la mañana, apenas pasadas las 6, cuando Jessamine bajó al salón de música para limpiar las cenizas de la chimenea. Este era su horario favorito. El castillo aún dormía, y por unos preciosos minutos podía fingir que aquellos espacios elegantes le pertenecían también a ella. El salón de música era su habitación favorita de todo el castillo. Paredes forradas en madera de cerezo, una colección de instrumentos que incluía un piano de cola, un arpa y varios violines en vitrinas de cristal. Los ventanales daban al jardín este, donde los rosales comenzaban a despertar después del invierno. Jessamine trabajaba en silencio, recogiendo las cenizas con cuidado cuando escuchó el sonido inconfundible de la puerta abriéndose a sus espaldas. Se giró bruscamente, esperando encontrar a otro sirviente, pero su respiración se detuvo al ver quién había entrado. Henrik Nightwell estaba de pie en el umbral, vestido con una camisa blanca de lino y pantalones oscuros. Su cabello negro estaba ligeramente desordenado, como si acabara de despertar, y en sus manos sostenía un libro de aspecto antiguo. La sorpresa en sus ojos grises reflejaba la de ella. «Disculpe, señor». Jessamine dejó caer inmediatamente la pala y se puso de pie, haciendo una reverencia. «No sabía que alguien vendría. Me retiro de inmediato». «Espera». La voz de Henrik la detuvo antes de que pudiera alcanzar la puerta. Jessamine se quedó paralizada sin atreverse a mirarlo directamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, y había algo en su tono que no era autoritario, sino genuinamente curioso. «Jessamine Stormwind, señor». «Jessamine», repitió Henrik, como saboreando el nombre. «Es un nombre poco común. Mi madre eligió nombres de flores para sus hijas, señor», respondió Jessamine, manteniendo aún la mirada baja. Jessamine es Jasmine en inglés antiguo. ¿Tenías hermanas? La pregunta era personal, demasiado personal para el protocolo habitual entre un marqués y una sirvienta. Jessamine sintió un nudo en la garganta. «Tenía una hermana menor, señor. Rosemary. Murió de escarlatina cuando tenía 7 años». Un silencio pesado llenó el salón. Jessamine maldijo internamente su lengua suelta. Los nobles no querían escuchar historias tristes de sirvientes. Esperaba que él la despidiera con un gesto impaciente, pero en cambio, Henrik dijo suavemente: «Lo siento mucho. Perder a un hermano es un dolor que nunca desaparece del todo». Jessamine levantó la mirada,
sorprendida por la empatía genuina en su voz. Por primera vez, lo observó realmente. Había una tristeza velada en sus ojos grises que contrastaba con su apariencia aristocrática perfecta. ¿Usted también perdió a alguien, señor?, preguntó, y de inmediato se arrepintió de su atrevimiento. Disculpe, no debí... Mi hermano mayor, interrumpió Henrik caminando hacia el piano. Thomas murió hace 5 años en un accidente de cacería. Yo era el segundo hijo, nunca esperé heredar el título. Pero el destino tiene sus propios planes. Se sentó frente al piano y sus dedos acariciaron las teclas con familiaridad. Jessamine permaneció inmóvil, sin saber si debía quedarse o irse. ¿Te gusta la música, Jessamine?, preguntó Henrik sin mirarla. No sabría decirlo, señor. Nunca he tenido la oportunidad de aprender. ¿Pero la has escuchado? He notado que la señorita Pemberton practica el piano cada tarde. Sí, señor. Desde el pasillo a veces. Henrik presionó una tecla, produciendo una nota clara y melancólica. ¿Y qué piensas de su técnica? Jessamine sintió el calor subir por su cuello. Esta era una trampa. Cualquier cosa que dijera podría ser usada en su contra. No soy quien para opinar sobre las habilidades de la señorita Pemberton, señor. Henrik soltó una risa suave, y por primera vez, Jessamine vio una sonrisa genuina en su rostro. La transformación era notable. El marqués severo y distante se convertía en algo más humano, más accesible. Diplomática respuesta, comentó. Pero entre tú y yo he escuchado a Margaret tocar. Tiene habilidad técnica, pero le falta alma. La música no se trata solo de presionar las teclas correctas en el momento correcto. Se trata de sentir. Comenzó a tocar una melodía que Jessamine no reconocía. Era hermosa, llena de nostalgia y anhelo. Las notas llenaron el salón como pájaros liberados de una jaula, elevándose hacia los techos altos y rebotando contra las paredes de madera. Jessamine cerró los ojos, permitiéndose por un momento olvidar el protocolo, olvidar su lugar. La música la transportaba a otro lugar, un lugar donde no había diferencias entre marqueses y doncellas, donde solo existían 2 almas compartiendo algo hermoso. Cuando la última nota se desvaneció, abrió los ojos y encontró a Henrik observándola con una intensidad que la hizo temblar. «Tienes lágrimas en los ojos», señaló él suavemente. Jessamine se llevó la mano al rostro, sorprendida de encontrar humedad en sus mejillas. «Disculpe, señor, no sé qué me pasó». «No te disculpes». Henrik se puso de pie y caminó hacia ella. Esa es la reacción que toda música debería provocar. No vergüenza, sino emoción pura. Estaba demasiado cerca ahora, a solo un par de pasos. Jessamine podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos grises, la línea fuerte de su mandíbula, la manera en que su camisa blanca revelaba la forma de sus hombros. «¿Por qué estás aquí tan temprano?», se preguntó Henrik. «Es apenas el amanecer. Prefiero trabajar cuando el castillo está tranquilo, señor. Es más pacífico». «¿Pacífico? ¿Acaso el castillo Ashworth no es siempre un lugar de paz?». Jessamine dudó. Había algo en Henrik Nightwell que invitaba a la honestidad, pero sabía que la honestidad podía ser peligrosa. «Para algunos lo es, señor. Para otros es simplemente el lugar donde trabajamos». «¿Y tú, Jessamine Stormwind? ¿En qué categoría te encuentras?». «En ninguna, señor. Yo simplemente existo aquí». Henrik frunció el ceño, como si esa respuesta lo hubiera perturbado. «Nadie simplemente existe. Todos tenemos sueños, deseos, esperanzas». «Con el debido respeto, señor, los sueños son un lujo que no todos podemos permitirnos». Antes de que Henrik pudiera responder, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Jessamine se apartó rápidamente, justo cuando la señora Blackwell irrumpió en el salón. «Stormwind, ¿qué diablos haces aquí? Se supone que deberías estar ayudando en la cocina con él». Se detuvo abruptamente al ver al marqués. «Oh, Marqués Nightwell, mil disculpas. No sabía que estaba usted aquí». «La culpa es mía, señora Blackwell», dijo Henrik con calma. «Le pedí a la señorita Stormwind que se quedara mientras tocaba el piano. Necesitaba una opinión honesta sobre una pieza musical». La señora Blackwell pareció desconcertada, pero asintió rígidamente. «Por supuesto, señor. Pero ahora, si me permite, necesito que Stormwind regrese a sus deberes». «Naturalmente». Henrik miró a Jessamine una última vez. «Gracias por tu tiempo, señorita Stormwind. Tu opinión fue esclarecedora». Jessamine hizo una reverencia y salió rápidamente del salón, seguida de cerca por la señora Blackwell,
Una vez en el pasillo, el ama de llaves la agarró del brazo con fuerza. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó con veneno. «No importa lo que haya dicho el marqués. Tú no tienes permiso de conversar con los invitados, mucho menos con alguien de su posición». «Lo siento, señora Blackwell. Él me hizo preguntas y yo...» «No me importan tus excusas», la interrumpió. «Mantente alejada del marqués Nightwell, ¿entiendes? Una chica como tú no tiene nada que hacer cerca de un hombre como él, excepto provocar problemas». «Sí, señora». La señora Blackwell la soltó bruscamente y se alejó, dejando a Jessamine sola en el pasillo con el corazón latiendo aceleradamente y las palabras de Henrik resonando en su mente. Todos tenemos sueños, deseos, esperanzas. Durante los siguientes días, Jessamine intentó seguir el consejo de la señora Blackwell y mantenerse alejada del marqués, pero el castillo Ashworth no era lo suficientemente grande para evitarlo completamente. Lo veía en los pasillos, en el comedor durante las cenas formales donde ella servía, en el jardín durante sus paseos matutinos con la familia Pemberton, y cada vez que sus miradas se cruzaban, algo pasaba. Un reconocimiento silencioso, una conexión que desafiaba toda lógica y protocolo. Margaret Pemberton, por su parte, había intensificado sus esfuerzos por captar la atención de Henrik. Organizaba paseos por los jardines, veladas musicales y conversaciones elaboradas sobre arte y literatura. Jessamine observaba desde las sombras cómo Margaret desplegaba todos sus encantos, vistiendo sus mejores galas y perfeccionando cada gesto. Pero había algo que Jessamine notaba. Henrik era cortés, atento y perfectamente educado con Margaret, pero no había chispa en sus ojos, no había genuino interés. Solo la obligación social de un noble cumpliendo con las expectativas. Una tarde lluviosa, mientras Jessamine limpiaba la biblioteca, escuchó voces acercándose. Se preparó para esconderse detrás de las estanterías, pero era demasiado tarde. Henrik entró a la biblioteca seguido por Lord Pemberton. «Los registros que mencionaste deberían estar en este estante», decía Lord Pemberton, dirigiéndose hacia el fondo de la habitación. «Ah, Stormwind. Bien, puedes retirarte». «Sí, señor». Jessamine recogió sus herramientas rápidamente. «Espera», Henrik intervino. «Lord Pemberton, si no le molesta, necesito encontrar un libro específico, y quizás la señorita Stormwind pueda ayudarme mientras usted busca los registros». Lord Pemberton pareció sorprendido, pero asintió. «Por supuesto, marqués. Stormwind conoce esta biblioteca mejor que nadie. Mi hija dice que la encuentra aquí constantemente». Cuando Lord Pemberton desapareció entre las estanterías del fondo, Henrik se acercó a Jessamine. «¿Lees?», preguntó en voz baja. Jessamine vaciló, pero algo en su expresión la hizo responder con honestidad. «Sí, señor. Cuando puedo. Mi madre me enseñó antes de morir». «¿Qué te gusta leer?» «Poesía, principalmente. Wordsworth, Coleridge, y novelas cuando las encuentro». Henrik sonrió, y nuevamente Jessamine vio esa transformación en su rostro. «Una mujer educada que finge ser invisible. Eres un enigma, Jessamine Stormwind». «No soy un enigma, señor. Soy simplemente alguien que aprendió que los libros son puertas a mundos, donde puedo ser alguien más». «¿Y quién quieres ser?». La pregunta era directa, penetrante. Jessamine sintió lágrimas picar en sus ojos, pero las contuvo. «Alguien que importa, señor. Alguien cuya voz se escucha». Henrik abrió la boca para responder, pero el regreso de Lord Pemberton interrumpió el momento. «Aquí están los registros, marqués». «Excelente». Henrik tomó los documentos, pero sus ojos permanecieron en Jessamine un segundo más. «Gracias por tu ayuda, señorita Stormwind». Esa noche, mientras Jessamine yacía en su pequeña cama del ático, escuchando la lluvia golpear contra su ventana, no podía dejar de pensar en Henrik Nightwell. Era peligroso, lo sabía. Permitirse sentir algo por un hombre tan fuera de su alcance era la receta perfecta para el sufrimiento. Pero por primera vez en 5 años, alguien la había visto, realmente visto. No como una sirvienta, no como una sombra, sino como una persona, como Jessamine. Y esa sensación, por aterradora que fuera, era también la cosa más hermosa que había experimentado en mucho tiempo. En algún lugar del castillo, en una habitación de huéspedes lujosa, Henrik Nightwell también permanecía despierto, mirando las sombras danzar en el techo mientras la lluvia caía afuera. En su mente, veía ojos color avellana llenos de inteligencia y tristeza. Escuchaba una voz suave que hablaba de sueños imposibles, y por primera vez desde que heredó su título, se preguntaba si quizás, solo quizás,
había algo más en la vida que obligaciones y expectativas. Algo real, algo verdadero, algo que valía la pena arriesgar todo. El mes de mayo llegó al castillo Ashworth, trayendo consigo días más largos y un sol tímido que se asomaba entre las nubes grises características de Bedford. Los jardines comenzaron a despertar con fuerza. Los rosales florecían en tonos carmesí y rosa pálido. Las glicinas trepaban por los muros de piedra, y el aroma a lavanda impregnaba el aire cada vez que el viento soplaba desde el sur. Jessamine había desarrollado una rutina cuidadosa para evitar encuentros prolongados con Henrik Nightwell. Después de aquella conversación en la biblioteca, la señora Blackwell la había reprendido severamente y amenazado con despedirla si continuaba propasándose con el marqués. Pero el universo parecía conspirar contra sus esfuerzos. Era una tarde de jueves cuando todo cambió definitivamente. Lady Catherine había organizado una elaborada fiesta en el jardín para presentar formalmente a Henrik Nightwell ante la sociedad local de Bedford. Más de 30 invitados ocupaban el césped perfectamente cuidado. Damas con vestidos de muselina en tonos pastel protegidas por sombrillas decorativas, caballeros con levitas oscuras discutiendo política y negocios, y por supuesto, Margaret Pemberton en el centro de todo, luciendo un vestido azul celeste que realzaba su figura esbelta. Jessamine formaba parte del equipo de sirvientes encargados de atender a los invitados. Llevaba bandejas de té, pequeños sándwiches de pepino y pastelillos de limón entre los grupos dispersos por el jardín. Su uniforme gris la hacía prácticamente invisible, tal como debía ser. ¿Has visto cómo la señorita Margaret acapara toda la atención del marqués?, susurró Sara, otra doncella, mientras ambas esperaban en la cocina por más bandejas. Prácticamente se le está ofreciendo en bandeja de plata. No es asunto nuestro, respondió Jessamine con tono neutro, aunque sintió un pinchazo desagradable en el pecho. Dicen que Lord Pemberton ya habló con él sobre una posible unión, continuó Sara, ajena a la incomodidad de Jessamine. Imagínate, nuestra señorita convertida en marquesa. El castillo estaría de celebración durante semanas. Jessamine no respondió. Tomó su bandeja y regresó al jardín, obligándose a mantener la compostura. No tenía derecho a sentir nada respecto a los planes matrimoniales de Henrik Nightwell. Él era un marqués, ella era una doncella. Esa era la realidad inmutable. Pero cuando pasó cerca del grupo donde Henrik conversaba con Margaret y varios invitados, sus ojos se encontraron brevemente, y en esa fracción de segundo, Jessamine vio algo que la desconcertó: incomodidad. Henrik parecía atrapado, como un animal enjaulado sonriendo educadamente, mientras Margaret se aferraba a su brazo. «Marqués Nightwell», decía Margaret con voz cantarina, «debe contarles a todos sobre su residencia en Bath. He oído que los jardines son simplemente espectaculares». «Son agradables», respondió Henrik con cortesía medida, «aunque prefiero la tranquilidad del campo a la pompa de la ciudad». «Oh, pero seguramente disfruta de la vida social», interrumpió Lady Beatrice Thornton, una mujer robusta con un sombrero adornado con plumas de avestruz. «Un hombre de su posición debe mantener ciertas conexiones». «Las conexiones son importantes», concedió Henrik, «pero valoro más la sustancia que la superficialidad». Hubo un silencio incómodo. Margaret soltó una risita nerviosa. «El marqués es tan filosófico. Es refrescante encontrar un hombre con profundidad intelectual». Jessamine continuó su camino, pero podía sentir la mirada de Henrik siguiéndola. Era una sensación física, como calor en su espalda. Se obligó a no voltear. La tarde transcurrió sin incidentes hasta que Lady Catherine solicitó que se sirviera el té en el invernadero adyacente al jardín. Era una estructura hermosa de hierro forjado y cristal, llena de plantas exóticas que Lord Pemberton había coleccionado a lo largo de los años. Orquídeas brasileñas, helechos africanos y pequeños árboles de cítricos que perfumaban el aire. Jessamine fue enviada al invernadero para preparar las mesas adicionales. Trabajaba sola, disfrutando de la relativa privacidad, cuando escuchó pasos detrás de ella. «Señorita Stormwind». El corazón de Jessamine se detuvo. Giró lentamente y encontró a Henrik Nightwell de pie en la entrada del invernadero, bloqueando la única salida. Su expresión era seria, determinada. «Señor», Jessamine hizo una reverencia rápida, «la fiesta continúa en el jardín. ¿Necesita algo?»
Sí, Henrik cerró la puerta del invernadero detrás de él. Necesito hablar contigo. A solas. Señor, no es apropiado. Jessamine sintió el pánico trepar por su garganta. Si alguien nos encuentra, nadie nos encontrará. Todos están distraídos con el té. Tengo 5 minutos como máximo antes de que noten mi ausencia. ¿5 minutos para qué?, preguntó Jessamine, retrocediendo instintivamente entre las mesas de plantas. Henrik avanzó hacia ella, y Jessamine quedó acorralada contra una mesa llena de orquídeas violetas. Para decirte algo que he estado conteniendo durante 3 semanas, su voz era baja, intensa. Algo que está volviéndome completamente loco. Señor, por favor, no puedes seguir llamándome señor cuando estamos solos, interrumpió Henrik. Mi nombre es Henrik, dilo. No puedo, Jessamine negó con la cabeza. Sería inapropiado. ¿Inapropiado? Henrik soltó una risa amarga. Todo esto es inapropiado, Jessamine. El hecho de que no pueda dejar de pensar en ti es inapropiado. El hecho de que busque excusas para estar en las mismas habitaciones que tú es inapropiado. El hecho de que tus ojos me persigan incluso cuando duermo es absolutamente inapropiado. Jessamine lo miró con incredulidad, su respiración acelerada. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que desde el momento en que te vi en ese salón, algo dentro de mí cambió. Henrik levantó su mano como si fuera a tocar su rostro, pero se detuvo a centímetros de su piel. He conocido a cientos de mujeres, damas aristocráticas, herederas, bellezas de la alta sociedad, todas perfectamente apropiadas, todas ansiosas por convertirse en la marquesa Nightwell, y sin embargo, ninguna de ellas me ha hecho sentir ni una fracción de lo que siento cuando simplemente estás en la misma habitación que yo. Esto no puede estar pasando, susurró Jessamine, sintiendo lágrimas picar en sus ojos. Usted es un marqués. Yo soy una doncella. Es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? La voz de Henrik subió de volumen. ¿Porque la sociedad lo dice? ¿Porque nací en una familia con un título y tú no? ¿Eso hace que mis sentimientos sean menos reales? Porque esa es la realidad. Jessamine finalmente alzó la voz. Usted vive en un mundo donde puede permitirse sentimientos románticos. Yo vivo en un mundo donde perder mi empleo significa morir de hambre en las calles. No tengo el lujo de fantasías imposibles. ¿Fantasías imposibles? Henrik dio otro paso hacia ella. ¿Es eso lo que crees que esto es? ¿Una fantasía? ¿Qué más podría ser? Jessamine sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. En unas semanas, usted se marchará del castillo Ashworth. Probablemente se casará con alguien como Margaret Pemberton, y yo seguiré siendo invisible, limpiando cenizas y sirviendo té hasta que sea demasiado vieja para trabajar. No eres invisible para mí. Henrik finalmente cerró la distancia entre ellos, tomando su rostro con ambas manos, con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de sus palabras. Eres lo único que veo claramente en medio de un mundo de pretensiones y falsedades. Cuando hablas escucho verdad. Cuando sonríes, veo belleza genuina. Cuando lloras, siento tu dolor como si fuera mío. Henrik, su nombre escapó de los labios de Jessamine antes de que pudiera detenerlo. Eso es, murmuró él, sus ojos grises ardiendo con emoción. Di mi nombre otra vez. No puedo hacer esto. Jessamine trató de apartarse, pero Henrik no la soltó. Usted no entiende lo que está arriesgando. Si alguien nos ve, que nos vean, declaró Henrik con fiereza. Estoy cansado de vivir según las reglas de otros. Mi hermano murió siguiendo esas reglas, siendo el heredero perfecto, cumpliendo cada expectativa. ¿Y para qué? Para morir a los 28 años, sin haber vivido realmente ni un solo día. Su hermano murió en un accidente. Mi hermano murió infeliz, interrumpió Henrik. Casado con una mujer que no amaba, atrapado en una vida que no eligió. Antes de morir, me hizo prometer que no cometería el mismo error, que encontraría algo real, algo que valiera la pena. Y te he encontrado a ti. No me conoce, protestó Jessamine débilmente. Hemos hablado apenas unas pocas veces. He aprendido más sobre ti en esas conversaciones que sobre cualquier persona en años de relaciones sociales. Henrik bajó una mano para tomarla de ella. Sé que eres inteligente, que amas la poesía, que cargas con la pérdida de tu familia como un peso invisible. Sé que finges ser pequeña cuando en realidad tienes un espíritu que podría llenar este castillo entero. Sé que cuando te sonrojas, aparece una pequeña marca en tu mejilla izquierda. Sé que mueves los labios cuando lees. Sé que... Para, por favor.
Jessamine lo interrumpió sollozando abiertamente ahora. No puede decir estas cosas. No cuando no tienen futuro. ¿Quién dice que no tienen futuro? El mundo entero. Su familia, mi posición, la sociedad. Todo. Henrik permaneció en silencio por un momento, su mandíbula tensa. Finalmente habló, y su voz era diferente, decidida, resuelta. Entonces cambiaremos el mundo. Jessamine lo miró con incredulidad. No se puede cambiar el mundo. ¿No? Henrik soltó una risa sin humor. Soy el marqués Nightwell. Tengo propiedades en 3 condados, asientos en la Cámara de los Lores y una fortuna considerable. Si no puedo usar ese poder para elegir mi propia vida, entonces, ¿para qué sirve? Henrik está hablando sin pensar. Cuando vuelva a Londres, cuando esté rodeado de su mundo real, verá que esto fue solo, ¿qué? Una locura pasajera. Henrik apretó su mano. Jessamine, tengo 31 años. He vivido más de una década en la alta sociedad. He sido cortejado por las familias más prominentes de Inglaterra. He tenido todas las oportunidades imaginables para encontrar a alguien apropiado. Y sin embargo, estoy aquí, en un invernadero, arriesgando mi reputación para decirle a una doncella que ha cambiado completamente mi mundo en 3 semanas. ¿Y qué quiere que haga con esa información?, preguntó Jessamine desesperadamente. No puedo corresponder estos sentimientos. Es demasiado peligroso. Entonces solo dime una cosa. Henrik la miró directamente a los ojos. Dime que no sientes absolutamente nada. Dime que cuando nuestras miradas se cruzan, tu corazón no se acelera. Dime que cuando escuchas mi voz, no sientes esa misma conexión inexplicable que yo siento. Dime que soy el único loco aquí, y me iré. Nunca volveré a mencionarlo. El silencio en el invernadero era absoluto, roto solo por el sonido de las gotas de agua cayendo de las plantas y la respiración acelerada de ambos. Jessamine sabía que debía mentir. Una simple mentira podría salvarlos a ambos de un camino doloroso e imposible. Podría restaurar el orden natural de las cosas, regresar a su invisibilidad segura. Pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron fueron completamente diferentes. No puedo decir eso, susurró, porque sería una mentira, y usted me pidió verdad. Henrik cerró los ojos como si esas palabras le causaran dolor y alivio simultáneamente. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas en ellos. Entonces dame tiempo, suplicó. Dame tiempo para encontrar una manera. No sé cómo, pero la encontraré. Henrik, no hay manera. La puerta del invernadero se abrió de golpe. Ambos se separaron bruscamente, pero era demasiado tarde. Margaret Pemberton estaba de pie en el umbral, su rostro pálido de shock. Detrás de ella, Lady Catherine y 2 invitadas más observaban la escena con expresiones de horror escandalizado. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Margaret temblaba entre incredulidad y furia. Henrik se recompuso rápidamente, colocándose entre Jessamine y las mujeres en la puerta. Señorita Pemberton, ¿puedo explicar? Margaret dio un paso hacia ellos, sus ojos azules brillando con lágrimas. ¿Qué hay que explicar? Acabo de encontrar al marqués Nightwell, mi invitado de honor, a solas con una doncella en una situación completamente inapropiada. Nada inapropiado ha ocurrido, declaró Henrik con firmeza. Estaba simplemente ¿qué? Susurrándole palabras al oído, tomando su mano. Margaret soltó una risa histérica. ¿Crees que soy ciega? Lady Catherine finalmente habló, su voz cortante como hielo. Stormwind, retírate a tu habitación inmediatamente. Ya lidiaremos contigo después. Jessamine hizo una reverencia, sus piernas apenas sosteniéndola. Pasó junto a Margaret sin levantar la mirada, pero la joven la agarró del brazo con fuerza. ¿Cómo te atreves?, siseó Margaret. Eres basura, menos que basura, y pagarás por esto. Señorita Pemberton, suelte a la señorita Stormwind ahora. La voz de Henrik era peligrosamente baja. O será usted quien enfrente consecuencias. Margaret lo soltó como si le quemara, mirando a Henrik con una mezcla de dolor y odio. ¿La señorita Stormwind le da título a una sirvienta mientras me trata con desprecio? No la he tratado con desprecio. Le he dado cortesía y respeto, pero no puedo darle lo que realmente quiere, porque mi corazón no está disponible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lady Catherine se tambaleó ligeramente, sosteniéndose del marco de la puerta. Las invitadas susurraban entre ellas, claramente deleitadas con el escándalo. Margaret miró a Henrik con ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad preferirías a una doncella sin educación, sin familia, sin nada, antes que a mí?
Prefiero a alguien real antes que a alguien que solo quiere mi título, respondió Henrik. Margaret soltó un sollozo y salió corriendo del invernadero. Lady Catherine la siguió, no sin antes lanzar a Henrik una mirada de absoluto odio. Las invitadas se dispersaron rápidamente, ansiosas por difundir el escandaloso chisme. Henrik y Jessamine quedaron solos nuevamente, pero el momento de intimidad había sido destrozado. «Lo siento», dijo Henrik, pasándose las manos por el cabello. «No debí permitir que esto pasara así». «¿Y cómo debió pasar?», preguntó Jessamine con voz hueca. «Siempre iba a terminar así, o peor». «No terminará así», Henrik caminó hacia ella. «Te lo prometo, no haga promesas que no puede cumplir». «Puedo cumplirla, solo necesito...» «¿Qué? ¿Tiempo? ¿Milagros?». Jessamine negó con la cabeza. «Henrik, tengo que irme, antes de que esto empeore aún más». Salió del invernadero sin esperar respuesta, prácticamente corriendo hacia el castillo. Subió las escaleras hacia el ático, esquivando a otros sirvientes que la miraban con curiosidad. Los rumores ya se estaban esparciendo como fuego. Cuando finalmente llegó a su pequeña habitación, cerró la puerta y se derrumbó contra ella, sollozando sin control. Por un momento había creído. Había permitido que la esperanza entrara en su corazón. Había vislumbrado un mundo donde alguien como ella podía ser amada por alguien como Henrik. Pero la realidad había regresado con crueldad brutal, y ahora no solo había perdido ese sueño imposible, probablemente había perdido también su empleo, su hogar, su futuro, todo por atreverse a desear más de lo que su posición permitía. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre Bedford, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Y en el castillo Ashworth, las consecuencias de un amor prohibido apenas comenzaban a desplegarse. La noche cayó sobre el castillo Ashworth como un manto oscuro cargado de tensión. Jessamine permaneció encerrada en su habitación del ático, esperando el inevitable golpe en su puerta que significaría su despido. Las horas pasaban lentamente mientras escuchaba el murmullo distante de voces alteradas en los pisos inferiores. Cerca de las 10 de la noche, finalmente escuchó pasos subiendo las escaleras. Jessamine se puso de pie, pero cuando la puerta se abrió, no era la señora Blackwell quien apareció. Era Henrik Nightwell. «¿Qué hace aquí?». Jessamine retrocedió. «Si alguien lo ve, no me importa quién me vea». Henrik cerró la puerta. «He pasado las últimas 4 horas en conversaciones insoportables con Lord Pemberton y su familia. Ya no tengo nada que perder. Yo sí. Esta es mi vida, mi único refugio». Henrik observó la habitación. El catre estrecho, la mesa desgastada, la ventana agrietada. Su expresión se ensombreció. «¿Has vivido aquí durante 5 años? Es más de lo que muchos tienen. Es una caja». Henrik caminó hacia ella. «Jessamine, he tomado una decisión. Vengo a decirte algo que he estado conteniendo toda la noche. Henrik, por favor, no complique más las cosas. Cásate conmigo». El silencio fue absoluto. Jessamine lo miró con incredulidad. «¿Qué dijiste?». «Cásate conmigo», repitió Henrik. «Conviértete en mi esposa, en la marquesa Nightwell». Jessamine soltó una risa sin humor, lágrimas rodando por sus mejillas. «Estás loco. El escándalo destruiría tu reputación». «Mi posición es suficientemente sólida», interrumpió Henrik. «Tengo propiedades que generan ingresos independientes. Y más importante, tengo libertad de elegir. Pero la sociedad te rechazará. Entonces encontraremos nuevas puertas». Henrik se arrodilló frente a ella. «He pasado 31 años cumpliendo expectativas, siendo el hijo perfecto, el heredero perfecto. Y estoy vacío, Jessamine, hasta que te conocí. Henrik, en la luz del día, cuando regreses a Londres, he enviado un telegrama esta tarde a mi abogado. Le instruí que prepare un contrato matrimonial. Esto no es una fantasía, es mi decisión consciente». Jessamine caminó hacia la ventana. La luna iluminaba los jardines, donde horas antes su mundo se había derrumbado. «¿Y si me arrepiento? ¿Y si no puedo adaptarme? ¿Y si te decepciono? Imposible». Henrik caminó hacia ella. «Pero si no sientes por mí lo que yo siento por ti, dímelo ahora. Me iré, y nunca volverás a verme». Jessamine cerró los ojos. Podía decir que no, mantener su vida pequeña pero segura, o podía saltar al vacío. «Tengo miedo», admitió. «Yo también». Henrik colocó sus manos sobre sus hombros. «Pero prefiero una vida aterradora contigo que una vida vacía sin ti». Jessamine se giró para mirarlo,
y en sus ojos grises vio amor absoluto, imposible de negar. ¿De verdad crees que podemos hacer que esto funcione? Creo que juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Jessamine respiró profundamente, permitiendo que el miedo se transformara en valentía. Entonces sí, me casaré contigo. Henrik la envolvió en sus brazos, abrazándola con intensidad. Jessamine se aferró a él, sintiendo por primera vez que pertenecía a alguien, que era elegida, que era amada. Nos iremos mañana al amanecer, murmuró Henrik. Viajaremos a Londres y nos casaremos lo más pronto posible. Y Lord Pemberton, ya tuve esa conversación. Les dejé claro que mi decisión es final. Ofrecí compensación económica por la ofensa percibida hacia Margaret. Toda la familia me odia. Entonces es bueno que no tengamos que verlos nunca más. Henrik, no sé cómo ser una marquesa. No sé cómo moverme en tu mundo. Entonces aprenderás. Henrik sonrió. Y yo estaré a tu lado. No quiero que cambies. Quiero a la mujer que lee poesía, que encuentra belleza en la música, que habla con honestidad cuando todos ofrecen falsedades. Y si la sociedad nos rechaza, entonces crearemos nuestra propia sociedad. Henrik tomó su rostro entre sus manos. Jessamine, lo que tenemos, esta conexión real, vale más que 1000 invitaciones aristocráticas. Henrik se inclinó y la besó suavemente, un roce que contenía promesas de futuro. Empaca lo esencial esta noche. Mi carruaje estará listo al amanecer. Después de que Henrik se fue, Jessamine empacó sus pocas posesiones: el libro de poesía de su madre, una fotografía familiar y algunas prendas básicas. No durmió. Cada vez que cerraba los ojos, temía despertar y descubrir que todo había sido un sueño. Pero cuando el amanecer llegó, escuchó el sonido de ruedas de carruaje sobre grava. Se vistió con su mejor vestido azul marino y bajó las escaleras del ático por última vez. El castillo aún dormía, excepto por algunos sirvientes que la miraron con sorpresa. La señora Blackwell apareció en el vestíbulo. ¿A dónde crees que vas, Stormwind? Me voy, señora Blackwell, respondió Jessamine con calma. Y ya no soy Stormwind para usted, pequeña desvergonzada. ¿Crees que porque seduces a un marqués? Señora Blackwell. La voz de Henrik resonó desde la puerta. Cuide sus palabras cuando se refiera a mi futura esposa. Henrik extendió su mano hacia Jessamine. ¿Lista? Jessamine caminó hacia él sin mirar atrás, tomando su mano. Juntos salieron hacia el carruaje esperando. Mientras el vehículo se alejaba, Jessamine miró por última vez el castillo, donde había vivido como una sombra durante 5 años. Ahora salía como algo diferente. Una mujer amada, elegida, vista. Henrik apretó su mano. ¿Algún arrepentimiento? Jessamine sonrió genuinamente. Ninguno. Absolutamente ninguno. Bien, porque tengo planes. Una vida llena de música, libros, conversaciones reales, donde ambos podamos ser nosotros mismos. Suena perfecto. Meses después, el matrimonio del marqués Nightwell con una antigua doncella causó escándalo en Londres. Algunos lo condenaron, otros lo encontraron romántico, pero Henrik y Jessamine apenas lo notaron, ocupados construyendo una vida auténtica. Jessamine aprendió a moverse en su nuevo mundo, sin cambiar quién era, sino añadiendo nuevas capas a su identidad. Henrik la apoyó en cada paso, orgulloso de presentar a su inteligente esposa, y en las tardes tranquilas, en su hogar de Londres, Henrik tocaba el piano mientras Jessamine leía poesía en voz alta. 2 almas que habían encontrado lo que ninguna riqueza podría comprar: amor verdadero, respeto genuino y libertad de ser completamente ellos mismos. Porque al final, el marqués más deseado de Inglaterra había llegado al castillo Ashworth y le había dicho a la chica invisible exactamente lo que necesitaba escuchar. Eres vista, eres valorada, eres amada, y elijo construir mi vida contigo, sin importar lo que el mundo diga. Y Jessamine Stormwind había tenido la valentía de creerle, de aceptar su mano extendida y de salir de las sombras hacia la luz de una vida que jamás imaginó posible. Una vida donde finalmente, después de años de invisibilidad, alguien la había visto por quien realmente era y la había amado precisamente por eso.